Buenas tardes a toda la audiencia que esté del otro lado, que espero que sean un montón. Estamos al aire, ¿no, operador? Eh, Estamos en el primer programa de este nuevo proyecto, por decirlo de alguna manera, que tenemos acá en esta radio, que se llama Hablemos de Biblia. Es un programa en el que, como el nombre le dice, vamos a hablar de distintos temas de la palabra, temas que son importantes, todos los temas en realidad que se puedan charlar, que sean de cosas que estén basadas o inspiradas por la Biblia, son importantes. Pero quiero tomarme un momento, estoy acá con mi invitado Alejandro, el hermano Alejandro Benítez. Quiero tomar un momento yo igualmente para presentar más o menos la idea detrás del programa, por qué surgió este programa y cuál es la modalidad. Para todo aquel que se haya conectado por ahí sin saber de qué iba, se dé una idea. La idea de este programa surgió de mí, de escuchar muchas veces en las predicaciones que se hacen en los cultos, los días sábados, que muchas veces me encuentro con que las prédicas dan para mucho más de lo que se dio en ese momento, en esos 40 minutos que hay de prédica. Muchas veces son temas muy complicados, temas proféticos, temas que requieren de muchos versos para basarse. Y sucede que a veces uno se encuentra que se da cuenta que el hermano quería explicar más, pero por los límites, las restricciones del horario, no lo hace. Obviamente más de una hora predicando, ya la gente se empieza a distraer porque es natural del ser humano, después de mucho tiempo, distraerse. Entonces dije, bueno, estaría bueno tener un lugar en la radio, un espacio en la radio, en el que se pueda hacer eso de otra manera más tranquilo, ¿no? Podemos estar acá hablando de distintos temas que cada hermano quiera charlar, y del otro lado va a estar la audiencia y va a estar ahí con, no sé, tomándose un té, tomándose un mate, y más tranquilo, y va a poder prestar atención. También, esto está siendo grabado, va a ser subido a YouTube. Después voy a pasar el link para todo el que lo quiera escuchar, y también va a ser otra forma más tranquila de poder escuchar estos temas, porque va a ser al ritmo de cada uno. Cada uno va a poner pausa cuando quiera, cada uno se va a ir a dar una vuelta cuando ya se sienta que está muy pesado por ahí lo que estamos charlando. Pero bueno, esa es la idea de este programa. El día de hoy invité, como les decía, al hermano Alejandro Benítez, que con mucha buena voluntad me aceptó, y esta vez yo le propuse el tema porque me parecía importante empezar el programa con lo que son las bases de nuestra iglesia, la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto. Como esto va a ser algo que yo voy a compartir en las redes sociales, quizás, quien dice, lo puede llegar a ver a alguien que no conozca para nada nuestra iglesia, y estaría bueno que sepa qué es lo que creemos, en qué nos basamos y qué nos diferencia por ahí de las demás. Así que disculpen por ahí por lo largo de esta introducción, pero le voy a dejar el espacio a mi hermano Alejandro también. Bueno, gracias Jimei. Primero agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da, por la vida, por esto lindo que puso en tu corazón, este deseo de poder realizar este programa. Me parece muy buena la inquietud, es verdad, muchas veces no alcanza el tiempo en los momentos de culto, de reunión, y es importante darse un tiempo para analizar en profundidad lo que es la palabra de Dios. Agradezco a Dios porque pude llegar a estar, y que la audiencia, los que hoy nos acompañan, los que van a escuchar, mi deseo, mi oración es que pueda despertar en ellos también esa necesidad o esa curiosidad que a todos nos hace bien, de querer saber, ¿no es cierto?, de querer conocer a Dios. Me parece que allí también hay un punto lindo, o un título o una pregunta basado en la palabra de Dios, donde en una oportunidad el Señor Jesús dijo que ¿en qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios y a su Hijo. Uh-huh. Y es buenísimo hacerse uno las preguntas, realmente ¿cuánto conozco? Si conozco a Dios. Así que bueno, con la ayuda de nuestro Dios, en esta hora vamos a hablar, vamos a compartir, y ojalá que sea para bien de todos nosotros. Bueno, ahora mismo vamos a empezar, pero le quisiera pedir, primero que nada, agradecerle al adolescente Ulises del Pino, que me está acompañando el día de hoy, me dio una mano con los controles. Le quería pedir que me pase alguna alabanza. Ya vamos a empezar enseguida, pero es que llegaron dos jóvenes que los quiero saludar, así que hacemos eso y empezamos el programa enseguida. Bueno, continuamos con Hablemos de Biblia. Estamos empezando este primer programa.
Estoy bastante nervioso, para ser sincero. Yo no me suelo poner nervioso, pero esto es una responsabilidad muy grande porque vamos a estar hablando de cosas muy fundamentales de nuestra iglesia. Precisamente el tema del día de hoy, que yo le propuse al hermano, es las bases de nuestra religión, las bases de la iglesia israelita del Nuevo Pacto. Quiero que podamos charlar de este tema, que podamos compartirlo acá con la audiencia y con la gente que esté viendo el video en YouTube. Lo que diferencia nuestra religión de otras religiones, de tantas religiones cristianas que hay, que se dicen cristianas en el mundo, por qué la nuestra sería diferente, por qué creemos que estamos en la doctrina verdadera y distintas cosas. Pero para empezar, para dar el pie yo creo que uno, cuando se acerca a nuestra iglesia y ve el título arriba, Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, por ahí lo primero que se puede llegar a preguntar, o lo primero que puede llegar a pensar es, esta es una iglesia de judíos, porque Israel, los judíos se asocia inmediatamente. Y capaz que cuando entra y se pone a hablar con la gente se da cuenta que en realidad nadie es judío ni nadie viene de Israel. Entonces, eso es algo que yo me encuentro que llamaría la atención al primero que se acerque sin conocer nada. ¿Por qué iglesia israelita si no hay nadie de Israel? No tenemos parientes en Israel, no somos descendientes, o capaz que algunos sí, pero no lo sabemos. Kimei hoy me trajo para compartir la palabra de Dios, pero así como él está nervioso, parece que yo también. Es una pregunta muy importante, Kimei. Y qué bueno que es establecer ciertas bases, me parece. Establecer ciertas bases para poder entrar en el estudio de la palabra de Dios o hablar de Biblia, ¿no es cierto? Hay un concepto bíblico que es Hebreos capítulo 11, verso 6. Yo te lo cito, Sí. pero partamos de esto. Tenemos que creer que la Biblia es palabra de Dios. Eso es lo básico para este programa, porque si nos llamamos Hablemos de Biblia, tenemos que ir a la Biblia. Así te vas a encontrar muchísimas cosas que de repente se dan por obvias, pero que están establecidas como principios bíblicos. Hebreos 11:6 dice, es necesario que el que a Dios se acerca, crea que le hay. Pareciera obvio, pero ya lo tenés como una base bíblica de que vos tenés que partir de eso. Sí. Y hoy cuando estamos queriendo estudiar, me parece que también es importante partir de esto, que creemos, la iglesia israelita cree que la Biblia es la palabra de Dios. Esos 66 libros que encontramos en la mayoría de las versiones que hoy actualmente se usan, entendemos y creemos que es de inspiración divina, que es palabra de Dios. Sí, eso es fundamental. Fundamental las dos cosas. Primero que nada, que si uno quiere acercarse a la doctrina, no solo de esta iglesia, a la doctrina de cualquier iglesia, en realidad es casi lógico, casi evidente que uno tiene que creer que hay un Dios y tiene que estar esa intención de buscar cómo agradarlo, conocerlo, saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, para poder acercarse a él. Pero muchas veces uno comete, no sé si el error, pero se enfrenta a una cosa muy difícil que es tratar de convencer a alguien que no cree nada de su postura religiosa. Y eso no es algo que tenga mucho efecto en realidad, porque la voluntad de acercarse tiene que venir de la otra persona. Uno lo guía, es lo que pienso yo. Voy a aclarar eso primero, que es lo que pienso yo. Uno debería ser de guiar a las personas que tienen una duda acerca de Dios, acerca de cómo acercarse a Él, cómo conocerlo. Debería guiarlo con los conocimientos que tiene. Pero cuando viene una persona que directamente no cree o hasta odia la idea de la existencia de un Dios, que son los conocidos como ateos, es una lucha un tanto fútil, porque es una discusión que es una discusión de egos muchas veces. Es la discusión de la otra persona por tratar de humillarlo a uno, de mostrar que uno está equivocado. Entonces es algo que hay que tener siempre en cuenta, que las discusiones para mí las más productivas, por lo menos en experiencia personal, son con aquellas personas que creen por lo menos en la existencia de Dios y que tienen cierta intención de conocerlo. Las que están completamente negadas a ese punto, bueno, van a tener que entrar por otro lado, porque con la palabra uno no les va a poder llegar. Si no creen en Dios, menos van a creer que la palabra de Dios está escrita en la Biblia. Y bueno, como segundo punto también, la base de toda nuestra creencia es la Biblia. Siempre en nuestra
en nuestra iglesia tenemos la costumbre de que cada cosa que se discute se pide un verso y una cita. Que no es que tratamos con todas nuestras fuerzas de evitar que nuestras opiniones se metan en medio de lo que creemos. Todo tiene que ser fundamentado con la palabra y es algo que por lo menos en mi iglesia, en mi congregación se ha enseñado de chico. Son principios bíblicos. El maestro, el Señor Jesús, cuando él muchas veces tuvo que debatir, y es más, hay quien se animó a debatir con el maestro, el enemigo de nuestras almas, de qué manera fundamentaba lo que él decía, lo que él citaba, lo que él argumentaba, y él decía, escrito está. Escrito está, dijo el Señor. Sí, exactamente. Entonces sí tenemos que nosotros buscar esa base bíblica que a nosotros nos dé certeza, nos dé convicción de lo que creemos, de lo que alimenta nuestra fe, nuestra esperanza. Y a la hora de darle lugar al título de tu programa, hablar de Biblia, es importante definir conceptos. Eso es importantísimo. Muchas veces hay palabras que las pasamos por alto y lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios. Seguramente ahí hay un mensaje hermoso para nuestras vidas. Es cuestión de poder conocer, de poder indagar, escudriñar. La pregunta que vos me hacías se suele hacer, ¿no es cierto? ¿Por qué es una iglesia israelita si nadie viene de Israel? Es buena la pregunta, es buena. Y también he tenido la oportunidad de conversar con personas que no se animan a entrar. Se quedan afuera, ven el título de la iglesia y se quedan afuera. Les llama la atención, ajá. Saben que escuchan las alabanzas, ven la forma, pero no se animan. Y me lo han dicho alguna vez, yo pensé que esto era para ustedes nomás. Claro, debe ser porque los judíos son muy celosos de su religión, pero hablando de judíos israelitas. De sangre. De sangre. Son muy celosos con su religión y es verdad que es muy difícil ingresar en una sinagoga, por ejemplo. Tal cual, por eso muchas veces nosotros pareciera que transmitimos eso. Ajá. Y cuando es realmente todo lo contrario. No. ¿Por qué es una iglesia israelita? Cuando decíamos de definir conceptos, la palabra iglesia, también tenemos que hacer un poco de historia a la hora de hablar de Biblia. Esa revelación de Dios hacia personas, esas personas tenían una cultura, tenían un idioma, el idioma que hoy nosotros hablamos. Completamente distinto. Tal cual. Y todo fue con un proceso, un desarrollo, a lo que hoy nos toca vivir. Cualquiera de las personas que hoy nos escucha, cualquiera de las personas tiene al alcance un diccionario, una concordancia. Hoy hay muchísimo material extrabíblico que nos ayuda a definir conceptos. La palabra iglesia es una palabra de origen griego y que tiene muchísimas acepciones, ¿no? Reunión, asamblea, congregación, pueblo. Y cuando vos empezás a entender esa parte y vas a la Biblia y vas al Dios de la Biblia, vas a ir conociendo en qué momento Dios convocó a un pueblo, en qué momento Dios realizó una asamblea, realizó una reunión, y eso ya te empieza a abrir otro panorama de qué es más importante, si conocer la iglesia o conocer al que convoca esa asamblea. Claro, exactamente. Sí, tal cual. Como decís vos, lo que uno entiende como iglesia, en la forma que se usa cotidianamente el término, es un edificio donde se juntan las personas a hacer un culto a cualquier religión que tenga. Pero la palabra en realidad tiene que ver con el hecho de convocarse. Y tal muchas cual. Veces a lo largo de la historia y en las historias bíblicas que podemos leer, las congregaciones no se hacían en templos, se hacían en el desierto, se hacían en cuevas, se hacían donde se pudiera, porque otra cosa que uno aprende leyendo la Biblia es que siempre el pueblo de Dios, siempre esta iglesia, tuvo que padecer muchas persecuciones. Muchas veces fue excluido de la sociedad dominante de ese momento. Entonces nunca.
muchas veces no contaron con un lugar como los que hoy conocemos como iglesias, unos templos o lugares específicamente designados para eso. Era donde, como dice la palabra, donde el Señor elegía que se hiciera en ese momento. Si era en un templo, era en un templo, pero si era en una cueva, era en una cueva, si era en una casa, era en una casa. Y bueno, y eso mismo me imagino que se transmite al día de hoy. Hoy, por suerte, gracias a Dios, tenemos nuestros edificios, por decirlo de alguna forma, nuestros templos, donde nos reunimos, pero también ha pasado que durante la época que hubieron restricciones por esta pandemia que ocurrió, también tuvimos que reunirnos en nuestras casas, y nosotros entendemos que también en ese lugar estaba la iglesia, por más que no fuera un edificio. Te decía que es importante mirar el trasfondo de esa asamblea. Es como, podríamos decir, no sé, un grupo de personas, un grupo de gente que responde a una convocatoria. Uh-huh. Esa convocatoria, vamos a ver en la Biblia, la hizo Dios, con un grupo de gente, con gente especial, con gente que tuvo la oportunidad, tuvo la elección y respondieron al llamado de ese Dios, el Dios de la Biblia. Vos dijiste algo, perdón, algo importante al principio, Kimei, que muchas veces el auditorio, las personas con las que nos toca conversar, se llega de diferentes maneras a conocer a Dios. Hay una necesidad en la persona, en ese interior, que siempre siente una insatisfacción. Exactamente. Esa insatisfacción es la ausencia de Dios. Y hablando de que te llama de diferentes maneras y te despierta el querer conocer, hay una historia, hay una parte bíblica que fue lo que le pasó a Moisés, ese famoso que conoce el mundo entero. Hoy en día, gracias a las novelas, también mucha gente que no tenía idea de religión también lo ha conocido. Saben quién es. Ese hombre en una oportunidad, entiendo yo, la curiosidad, más allá del mensaje y de la experiencia vivida, la curiosidad lo hizo acercarse y conocer a Dios. Uh-huh. ¿Te acordás que fue que ardía? Había un fuego que ardía, un arbusto, una zarza, y no se quemaba. ¿Qué te pasaría vos si ves que algo arde y no se termina? Le pasó a Moisés, le despertó la curiosidad, lo llevó. Así pasa hoy. Por eso que es buenísimo cuando las personas tienen esa curiosidad de querer saber, de querer conocer, se van a encontrar con algo que les va a cambiar la vida. Eso es Dios. La primera pregunta que estábamos desarrollando, ¿por qué es una iglesia israelita? Se puede dividir en dos etapas. Convengamos que el que hace la convocatoria, que el que llama a la asamblea, es Dios. Sí. Es el Dios de la Biblia, es el Dios de Israel. Y me decías, si nadie viene de Israel, ¿no es cierto? Claro. Hoy por eso te digo, es una pregunta como para dividir en dos etapas. Ajá. Yo tengo un pasaje de la palabra de Dios, hay muchísimos textos bíblicos, pero quiero compartir con vos uno que lo encontramos allí en el libro del Deuteronomio capítulo 7, dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Sería como un texto base para tomar del inicio de esta asamblea, de esta iglesia, y en esa relación íntima con ese Dios que los escoge, que los toma y le dicen, ustedes son para mí. Claro. Y vos elegiste un verso, me imagino, para encapsularlo, pero uno a lo largo de toda la Biblia se encuentra reiteradas veces con el mismo mensaje, que había un pueblo, un grupo de gente que Dios por alguna razón escogió y puso sobre ellos sus bendiciones, toda su gracia, y bueno, eso es algo que leyendo la Biblia, ahí tenemos un verso clave, pero hay muchísimos igualmente que te vas a encontrar. Si vos te pones a leer la Biblia, te vas a encontrar con estos versos, y eso es algo que a veces se pasa por alto, porque mucha gente cree en Dios, quizás cree en Cristo, quizás va a una iglesia y no se pone a pensar en la importancia que ese mismo Dios y que ese mismo Jesús le dio a este pueblo en toda la Escritura.
decíamos de definir conceptos. El que esté en su casa, el que esté en algún lugar escuchando, yo lo invito a que anote, que tome notas, que apunte. Lo que no se entienda, que manden mensajes, que Claro. pregunten, a nosotros nos va a ayudar. Sí, una nota de eso, discúlpame, ¿no? Los que tengan el número de la radio, ahora, los que tengan el número de la radio, que son la mayoría de la gente que está escuchando hoy, porque me imagino que en vivo estarán escuchando la gente que es habitué del programa, de escuchar el programa, nos pueden mandar preguntas, si surge alguna cuestión que no queda del todo clara, si surge algo que quizás tenga una opinión diferente o cualquier motivo que sea, nos puede mandar un mensaje y nosotros vamos a tratar de que nos dé el tiempo de contestar. Capaz que no contestamos todo porque tenemos 2 horas y es un tema muy amplio el que vamos a hablar. Pero si podemos contestar, contestamos. Y si no, el hermano me decía que él no tenía problema, aquel que sea conocido, cualquier hermano que se quiera acercar o cualquier persona, todos estos temas está abierto a charlarlo siempre porque es algo que imagino que disfrutás hablándolo también. Tal cual. No es una carga para vos. No, para nada. Voy a pasar el número para aquellos que no lo tengan. El número de teléfono, ¿lo vas a anotar también? El número de teléfono de la radio es el 11 41 80 76 78, 11 41 80 76 78. Y como decimos, vamos a estar recibiendo todas las preguntas. Y bueno, también si quieren mandar un saludito de lo que sea, no pasa nada. Acá el hermano me pasa su número para todo aquel que lo quiera tener, si quiere después hablar con él de cualquier cosa que hayamos discutido el día de hoy. El número es el 11 67 53 79 65. 11 67 53 79 75. Igualmente, seguro que de alguna u otra forma lo consiguen. El que tenga mi número me lo pregunta a mí y yo se lo paso. Si el hermano me da autorización, no tiene ningún problema, dijo. Pero bueno, nos habíamos quedado... Definir conceptos. Definir conceptos. Iglesia, asamblea, congregación, pueblo, reunión, y todo eso se va formando una idea, ¿no es cierto? Pero aparece otra palabra, iglesia israelita. Y qué bueno que es conocer el origen de esa asamblea israelita. ¿Por qué israelita? ¿Por qué esa congregación? ¿Por qué ese pueblo? ¿Por qué esa reunión israelita? Así como la palabra iglesia tiene un origen, tiene un propósito, cuando haces un análisis de la palabra israelita, te vas a las bases o al origen y te encontrás con un propósito también, un propósito de Dios. ¿Qué quiero decir? Todo comienza, por eso que es muy amplio, todo comienza con aquel hombre Jacob. También los medios, las novelas, las películas hoy han hecho conocer a ese hombre que es sumamente importante en la historia de esta asamblea, de esta congregación, de este pueblo. Jacob fue un hombre que, bueno, recibió promesas de parte de Dios, y algo muy importante que la Biblia muestra en reiteradas oportunidades, que Dios lo hizo. Quizás me quedo corto a la hora de expresarlo, pero Dios a las personas muchas veces les cambió el nombre. Es verdad, el mismo Abraham, que fue el abuelo de Jacob, se lo puso el nombre de Dios. A su esposa, a la esposa de Abraham, Sara, también se lo puso el nombre de Dios, y a Jacob también le cambió el nombre por una situación muy particular, ¿no?, que vivió. Tal cual. Y estamos definiendo conceptos de la primera pregunta, iglesia israelita, y el origen de ese nombre comienza ahí, con este hombre que se llamó Jacob, que tuvo una lucha, que se esforzó, que a pesar de las dificultades persistió en que él quería una bendición. Sabés que ahí podríamos abrir un paréntesis. A ver. Nosotros creemos en Dios, buscamos a Dios, necesitamos de Dios, pero ¿cuánto buscamos esa bendición? Claro, ¿cuánto luchamos por ella? Jacob dice que luchó toda la noche, estaba herido, le tocó en la coyuntura, le dijo que lo suelte, no. ¿Cuál fue la condición de Jacob para soltarlo? Que lo bendijera. Hasta que no lo bendijera no lo debía soltar. Por eso, abrimos ese paréntesis ahí. ¿Cuánto luchamos realmente por una bendición de Dios? Lo cerramos. Buenísimo.
Entonces el ángel en aquella oportunidad fue el que le dijo, le preguntó el nombre, Jacob. No te vas a llamar más así, sino que te vas a llamar Israel. Bueno, es la parte histórica también un poco de esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo se origina la iglesia israelita, la asamblea, la congregación, el pueblo israelita? Sí, el nombre Israel, para el que no lo sepa, significa el vencedor. Has luchado con Dios y has vencido. Claro, este es el nombre que le pone el ángel a Jacob al ver su tenacidad, me imagino, al ver cuánto él luchó por conseguir esta bendición, y es el nombre que todos sus descendientes tuvieron como pueblo, como congregación, como lo que estábamos hablando. Ese es el nombre que, mejor dicho, de ahí nació el nombre de todos los israelitas, de este Jacob cuando fue bendecido. El texto que yo tomaba como base, bien decías vos, hay muchísimos, como que hace un resumen de toda esta idea, ¿no es cierto? Lo repito, el verso 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, un pueblo apartado, un pueblo diferente. Ese pueblo, volvemos al origen, es Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, esos 12 hijos forman las 12 tribus del pueblo de Israel, y ese pueblo es el que, por voluntad de Dios, fue a la esclavitud, estuvo 400 años en Egipto, salieron, pero cuando volvieron a la libertad, empezaron a tener una relación diferente con Dios, totalmente. Y llega el día donde allí, quizás me adelanto, el Señor realizó un pacto con ellos. Uno de los tantos pactos que la Biblia menciona, pero pareciera, a mi entender, el más importante, es el que ellos vivieron cuando salieron de la esclavitud a la libertad. Termino con el verso 6 que leía. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué lo hace especial? Vos sabés que la Biblia dice, pero de una manera hermosa, ¿qué lo hace especial? Mirá, verso 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué tiene entonces de especial? Claro, no es especial la grandeza, la cantidad de gente, no es el número, es todo lo contrario. Lo eligió justamente me imagino que parte tiene que ver para mostrar su gloria, su poder. La gloria, todo para él. Pero el privilegio para ellos de ser ese pueblo escogido, ¿no es cierto? ¿Querés que compartamos una alabanza y seguimos? Dale, me parece perfecto. Así buscamos los versículos también. Continuamos con Hablemos de Biblia. Voy a leer algunos mensajes acá mientras mi compañero nos sirve unos test. Muy amablemente se ofrecieron también mi compañera Mariana, se ofrecieron a agasajarnos un poco. Gracias. Bueno, el primer mensaje que tengo acá en esta lista, gracias a Dios nos han escrito unas cuantas personas, es la adolescente Celeste Sanabria, que simplemente nos pone éxitos y bueno, le agradecemos por estar escuchando del otro lado. La hermana Silvana Muñoz nos escribe: bendiciones hermanos desde Neuquén. En realidad hay un solo hermano acá, porque el resto somos jóvenes y adolescentes, pero se entiende. Bendiciones hermanos desde Neuquén, los estamos escuchando. Hermana Silvana y Salomón, mi hijo. Así que bueno, muchas gracias por escribirnos. La hermana Andrea Castellano, creo que es el apellido, nos escribe: paz hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes y todo lo que se hable sea de gran crecimiento en nuestra vida espiritual. Abrazo a la distancia. Muchas gracias por los saludos, por las bendiciones también. La hermana Claudia Varela de Misiones nos escribe: primero nos pone paz, esto fue cuando le avisamos que empezaba el programa, nos agradeció porque le avisemos y después nos puso: les estoy escuchando, Dios les guíe con su espíritu y que edifique la vida de quienes los escuche. Bendiciones. La hermana Ana Bustos pedía una alabanza. Y ahora mi compañero ya se la buscó. ¿Ya la tenés? Después la vamos a pasar, después la vamos a pasar, pero ya la tiene, así que gracias hermana Augusto por su mensaje. Y antes nos escribía: buenas tardes, quiero saludar al joven Kimei con este nuevo programa, desearle muchas bendiciones y un gusto poder escuchar a nuestro hermano Alejandro, muy lindo lo que se está hablando. Un saludo especial a nuestro hermano Alejandro. Gracias.
La hermana Laura Cañete escribe: buenas tardes, estoy escuchando la radio junto a mi esposo, está saliendo muy bien. Gracias, no hace falta esos mensajes porque los dos estamos un poquito nerviosos. Bendiciones para este nuevo programa, felicitaciones a Kimei y saludos al hermano Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por las buenas ondas. El hermano Adrián Avilés dice que si existe la posibilidad de hacer un doble programa porque él sabe más o menos de qué vamos a hablar y sabe que estamos recién empezando con todo lo que queremos hablar. Probablemente, si el hermano tiene tiempo, lo invitaremos otro día. El hermano Luis Pérez escribe: hola radio, que el Dios de Israel bendiga a los que hacen este programa y al hermano que fue invitado. Muy bueno el tema, que sea de mucha bendición para todos. Saludos para todos. Así que gracias, Luis, saludos. La hermana Sandra Pinto nos acaba de escribir también: Dios bendiga este nuevo programa y un saludo a toda la audiencia. Así que bueno, muchas gracias a todos los que han escrito y veo que siguen escribiendo, pero si sigo con los saludos no vamos a poder continuar más. Vamos a retomar un poco, vamos a recapitular lo que veníamos hablando, porque veníamos hablando de las definiciones que eran importantes, lo que significaba iglesia, una congregación, un pueblo, un grupo de gente con un propósito, lo que significaba ser israelita, que venían de este Jacob, todos los descendientes de esta persona que fue bendecida por Dios, y este pueblo que, como leíamos, Dios lo escogió, no porque fueran fuertes, no porque tuvieran muchas personas, sino por todo lo contrario, porque eran de los pueblos más pequeños de todo el mundo, y para demostrar su gloria fue que los eligió. Pero ahora mi pregunta, algo que me surgió es, yo para ser considerado israelita, ¿tengo que sí o sí ser descendiente de Jacob? ¿Quedo excluido? Dios hizo esa exclusión que solamente ese pueblo iba a recibir la bendición de su parte. No había forma que otra persona que naciera en otro pueblo, que fuera descendiente de otra persona, recibiera todas las bendiciones que Dios preparó. Muy buena, muy ¿Está buena la pregunta? Muy buena tu pregunta, Kimay. ¿Quedás excluido por no ser de sangre, por no tener descendencia, por no tener un familiar directo de Israel? Los que anotan, la pregunta yo la separé en dos y alguno, el que quiera, la puede separar en más, ¿no es cierto? ¿Por qué es una iglesia israelita? Porque esa asamblea, porque esa reunión, esa convocatoria, la hizo el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia es el Dios de Israel, al que Él formó, escogió a ese hombre, le dio un nombre, le hizo promesas. ¿Por qué es una iglesia israelita? Porque esa asamblea la hizo Dios. Esa reunión la hizo Dios. Ahora, yo, al no ser de sangre, quedo excluido de esas promesas. Vos sabés que hay algo maravilloso de que seguramente con el desarrollo del estudio vamos a ir viendo que no es así, Kimei. Las personas que no son de sangre, que no tenemos de repente una descendencia de esas 12 tribus, no quedamos excluidos de las promesas de Dios. Dios es justo. Dios, la Biblia dice que Dios es amor. Sería injusto Dios en excluir a las personas por no ser solamente de sangre o descendencia de ese pueblo, ¿me entendés? Que su origen los determine, ¿no? Que el origen determine a las personas, como que no sería justo, no entraría en la justicia que representa a Dios. Tal cual. Y dice la Biblia que en Dios no hay injusticia. Él es justo. No sé si responde un poco eso, sería cuestión de entrar más en profundidad, de que no quedas excluido. Ahora, antes de definir quizás, de dar respuestas a eso, ¿por qué no quedas excluido? Sería importante quizás ver la otra pregunta. Hay una pregunta muy buena que vos tenés también, que nos va a hacer entender un poquito más antes de avanzar en lo que es realmente esa congregación para Dios. ¿Qué valor tiene ese pueblo a los ojos de Dios? Para que a mí también me despierte la curiosidad de querer ser, claro, de querer entrar, de querer participar, de querer estar ahí. Entonces, no sé si te parece, vemos la otra pregunta y ahí también va a ir cerrando la idea, cómo vos no quedás excluido, sino que podés participar, podés entrar, podés ser.
pero también sería buena la pregunta, ¿no es cierto? ¿Es importante ser? Claro, exactamente. Y vamos a ver que sí. Sí, sí, sí. Uy, se me fue la pregunta que quería hacer de lo que acabas de decir. Porque el pueblo lo eligió Dios. Dios fue el que lo eligió. Amén. Dios eligió al pueblo. Lo formó. Lo formó directamente, desde Le el puso principio. nombre. Le puso el nombre y cuando no eran nada, los tomó y los elevó a ser su pueblo. Ya eso te hace ver que hay un propósito ahí. Ujú. Pero uno de afuera, una persona que no era del pueblo, de otro país, de lo que sea, viendo las bendiciones que Dios tenía para con ese pueblo, uno quizás podía querer recibir esas bendiciones, pero me imagino que tenía que tener algunos requisitos, que algo tendría que hacer, porque si el pueblo era diferente, como dice la palabra, ¿qué cosas es lo que las esas diferencian? diferencias de repente a vos te excluían. O vos te sentías por ahí excluido. Y quizás sin saber que había una forma en la que vos podías participar. Ujú. Y en la que hoy vos podés participar. Hablamos de pasado, pero esto es presente. Y esto es futuro y es inmediato. Te muestro algo. Muchos conocen de la audiencia, de aquellos que han leído alguna vez la Biblia, o han escuchado, hay algo que una vez al año se da a conocer en el mundo entero y que todos lo conocen como un día, una semana especial. Semana Santa. Semana Santa, claro. Semana Santa. Que hasta los que no creen en nada igual la disfrutan porque no es se feriado. trabaja porque No se es Semana trabaja, claro. Santa. Pascua. Cuando vos buscás en la Biblia, en esta palabra de Dios, esa iglesia, esa asamblea, ese pueblo diferente, ese pueblo especial, recibió una instrucción de Dios, una orden de Dios, que ellos tenían que celebrar. Ellos tenían que celebrar la Pascua. Estamos en esto de que vos por no ser de sangre quedabas excluido. Vos sabés que dice el capítulo 12 del libro del Éxodo, que cuando una persona que no era de sangre quería participar, ¿por qué quería participar? Y porque se daría cuenta de las bendiciones. De las bendiciones, del beneficio que le iba a dar en su vida, estar de ese lado, ser parte de ese pueblo. En esa oportunidad, Éxodo capítulo 12, el Señor contempló y ya dijo, bueno, si algún extranjero, si alguna persona que no es de sangre quiere participar de la Pascua, tiene que hacer esto. Ujú. Que quizás lo hablamos después porque si no entraríamos en mucho. Pero lo que vamos es que desde el principio, desde las historias bíblicas más antiguas, que estaba la posibilidad para cualquier persona que no tuviera un origen israelita, por decirlo de una forma, formara parte igual del pueblo. Tal cual. Y no quiero entremezclar los temas. Pero si este pueblo, uno de afuera veía las bendiciones que tenían y querían formar parte, si quisiera ingresar, si quisiera hacer las cosas para ingresar a este pueblo, también se encontraría con que tenía muchas cosas diferentes, porque no eran, Dios quería que fueran diferentes, pero no haciendo cualquier cosa, sino haciendo las cosas que Dios consideraba justas en la tierra, para ser como un faro para el resto de las naciones, para que vean cómo quería que Dios, cómo Dios quería que sea la justicia en la tierra. Hay algunas cosas, las podemos hablar ahora, si te parece. ¿Qué cosas tenían diferentes con los demás pueblos? Mirá, vos estás mostrando me parece un punto importantísimo. ¿Cuál era el propósito de Dios al llamar a esa asamblea, al convocar a ese pueblo, al formarlo? ¿Cuál fue el propósito? Éxodo capítulo 19 dice, ustedes me van a hacer a mí un reino de sacerdotes. Bíblicamente, en la historia, ¿cuál era la función de un sacerdote? A ver si respondo bien, Yo voy a responder lo que me parece a mí. El sacerdote estaba encargado de los ritos, generalmente los ritos religiosos, pero también de predicar la palabra de Dios, de mostrarle la palabra de Dios a la gente, a la congregación. Te lo digo a mi manera. A ver. Era un mediador entre Dios y el pueblo. Ajá. El sacerdote.
La persona llegaba, le entregaba al sacerdote el animalito, la ofrenda, lo que tenía, y el sacerdote lo ministraba, lo ofrecía en holocausto, en expiación, en incienso, a Dios. Ujú. Así que convengamos que el sacerdote de alguna manera era un mediador. Un mediador. Pero imagínate entonces, Dios dice, yo quiero un pueblo. Que sea así. Volvemos al otro, al Claro. propósito. Dios convoca a un pueblo, ya no una persona. Él necesita y Él quiere un pueblo, una nación santa, una nación de sacerdotes. ¿Para qué? Para que haya una comunicación entre el resto del mundo y Dios. Pero a través de un pueblo, A través de un ya pueblo. no a través de Claro. uno solo. Claro, que sea el pueblo, las costumbres de este pueblo que muestren la justicia de Dios en la tierra. Y no sé si te apuro con esta pregunta. ¿Tenés un verso para mostrarnos esto? Quiero ver acá, hay un pasaje. Vos me preguntabas, porque Deuteronomio 7 dice que era un pueblo especial. Ajá. No era por el número, porque Dios ya lo declara, dice, ustedes son los menos de todos. Ya en esa época habían potencias mundiales como hoy las hay. Claro, sí, sí. Ya en esa época habían potencias. Y el Señor escoge ese pueblo de un número pequeño. ¿Pero qué lo hace especial? Y lo que es buena la pregunta. Porque si yo estoy de afuera, estoy mirando, yo, ¿por qué son especiales? Son distintos, sí. ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué son distintos? Y la gente de alrededor siempre notó esa particularidad en el pueblo. Siempre lo notó. ¿Qué los hace distintos? Deuteronomio capítulo 4, para los que están tomando nota. Dice el capítulo 4 de Deuteronomio, verso 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Esto le transmitía Moisés al pueblo. Verso 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces lo que lo hacía diferente eran los estatutos que tenían, las leyes. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Vos querés sabiduría? ¿Vos necesitas sabiduría? Tenés que conocer lo que Dios le entregó a ese pueblo. Tal cual. Las personas tienen que oír. Por eso que Dios bendiga en esta hora a todos los que nos acompañan. Ojalá más allá de la hermandad de los que conocen. Los que quizás estén escuchando por primera vez, dice la Biblia, son bienaventurados. El que lee y el que oye. Dice, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Qué lindo sería escuchar eso de las personas. Claro. Que lo digan, ¿no? Qué hermoso esto que ustedes hacen. Y allá podemos entrar a ver todas las cosas que hoy el pueblo de Dios debe hacer. Lo hizo y hoy lo debemos seguir haciendo. Mirá el verso 7, porque de alguna manera viendo esto de que vos no quedás excluido, vos tenés la oportunidad de ser parte de este pueblo, de pertenecer a esa iglesia, a esa asamblea. Verso 7 dice, porque qué nación, estoy leyendo Deuteronomios capítulo 4, verso 7, qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación? Son preguntas. Así como en esta hora trajimos preguntas, Kimei, yo insisto, los que nos escuchan, anoten y respondan en sus casas. Si quieren mandar acá la respuesta, nos ayudan. Pero son preguntas bíblicas. ¿Qué nación grande? Verso 8. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos? Insisto, no fue grande por el número. Claro. Pero la Biblia dice, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicio justo como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? No hubo. Claro. En la época no habían y
y yendo más a la actualidad, nos encontramos con que realmente muchas de las leyes que hoy tienen los países, las distintas naciones, que son muy parecidas entre todos, ¿no? Porque lo que es las penas contra el robo, contra el asesinato, contra la estafa, contra la mentira, cuando acusas a alguien falsamente de algo, todas esas penas, todas esas leyes son las mismas que Dios le dio a su pueblo en su momento, allá miles y miles de años atrás, y al día de hoy las reconocen todas las naciones como que son buenas. Así que debían ser algo especial para que todas las naciones con el tiempo dijeran, mirá, aunque algunas naciones digan no creemos en Dios, lo que sea, pero las leyes son buenas. Sabiduría. Claro. Imagínate la necesidad de alcanzar hoy la sabiduría. Nuestro Dios ya lo tenía dicho de antemano, para que las personas, para que el pueblo, para que la humanidad, hoy, en la humanidad que nos toca vivir, cuánta necesidad hay de sabiduría. Y aparentemente la hay, pero no. Mira, quería hacer una pequeña cosita, si no te molesta, porque estamos hablando de los preceptos, los mandamientos que Dios le dio a su pueblo para hacerlos diferentes. Y la verdad que hay 5 libros escritos llenos de estos preceptos. Podemos estar hablando de esto un montón, pero hay algo que es muy, muy central, muy fundamental, que son los 10 mandamientos, que son los que les dio el Señor en un momento determinado. Quería ver si podíamos leerlos y podíamos explicar ese momento, qué fue lo que pasó en ese momento, por qué es tan importante el momento ese. ¿Te parece que los veamos o querés terminar? No. Mirá, este capítulo 4, el libro del Deuteronomio es de alguna manera lo que Moisés hace a una generación que no vivió lo que pasó allá en el Sinaí. Que les está contando. Les está contando porque ya Moisés está llegando al final de sus días, está próxima a su partida, y toda esa generación nueva tiene que saber lo que Dios hizo con el pueblo. Esto fue 40 años atrás en el desierto. Sí. Y llegan allí a las orillas del río, y Moisés ya está él sabe que él a la tierra prometida no llega. Le habían avisado. Él sabe, Dios le dijo, vos no vas a entrar, la vas a ver, pero no vas a entrar. Entonces, imagínate la preocupación de Moisés de que la generación es nueva, es la misma preocupación que hoy debe haber en nosotros. Los que se crían dentro del pueblo, los que se acercan, los que quieren conocer a Dios, tienen que saber lo que pasó. Y nosotros, nuestro deber es recordar lo que pasó. De muchas maneras lo vas a encontrar en la Biblia, dicho por los profetas, que vos tenés que mirar para atrás también. Claro. En el buen sentido, en el sentido de que vos tenés que mirar allá cómo fue, qué pasó, qué dijo, y vas a poder entender tu presente y tu futuro. Tal cual. Sí. Entonces Deuteronomio es el último libro que escribe Moisés, hace un recuento de toda la historia y vuelve a recordar la ley. Y este capítulo 4 dice así, más precisamente de lo que vos me decías, el momento en que Israel llegó al Sinaí, la asamblea, la iglesia llegó y responde a la convocación de Dios. Mirá cómo dice el capítulo 4, verso 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo. Vas encontrando ahí esas lucecitas de lo que estamos diciendo. El llamado a la convocación no lo hacía Moisés. Claro, él era intermediario, como estábamos hablando. Lo actualizás porque hoy la gente escucha a Moisés y, no, listo, a lo antiguo. Claro. Pero no, ¿quién era el que realmente hizo la convocación en ese momento? Dios. Dios es el mismo hoy. Claro. Y es el mismo que te vuelve a convocar. Verso 10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras. Y ahí nos va mostrando lo que vos me decías. Las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Lo leo. Y os acercasteis, esto pasó ese día que el pueblo escuchó la voz de Dios y escuchó estas 10 palabras de vida. Son 10 palabras de vida. Eso es lindo mencionarlo y definirlo también de esa manera. Los 10 mandamientos son 10 palabras de vida. Dice, verso 11, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego,
hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Esto es algo, es un, digamos, un principio bíblico o una definición bíblica. Ellos no vieron nada. Claro. ¿Qué te quiere decir con eso? Que si ellos no viendo pudieron recibir ese mensaje, nosotros al día de hoy podríamos hacer lo mismo. Es buenísima tu apreciación. Ajá. Pero hoy de repente parece que para creer yo tengo que ver algo. Claro. Y Dios le está diciendo, ustedes no vieron nada. No esperes ver Alguna cosa misteriosa, imagen, mística. algo que te despierte a vos el creer. No. Vos con fe, en aquella oportunidad ellos tuvieron la dicha de oír. Bueno, Dios se lo marca eso. Dice, habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, su alianza, un compromiso. Ajá. Allí la asamblea entró en un pacto con Dios. Se lo conoce al pueblo de Israel como el pueblo del pacto, el pueblo de la alianza. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Acá aparece algo Fundamental. tremendo, tremendo. Ya apareció la palabra pacto, mandamientos y a ponerlos por obra. Esto que es tan importante me parece que lo dejamos para el otro bloque. Vamos a pasar una alabanza. Así podemos entrar de lleno con esto. ¿En qué es este pacto? ¿Qué condiciones pedía? Sí, no, me está aclarando acá el hermano que hay 2 pactos, me dice él. Está ese pacto que se hizo en ese momento y otro pacto que también es importante. Pero lo vamos a discutir en el siguiente bloque. Continuamos con Hablemos de Biblia. Vamos a empezar ahora a seguir hablando con el hermano, pero voy a leer otros mensajes. Celeste Sanabria, la adolescente, volvió a escribir otro mensaje que puso: qué lindo, importante el tema que están hablando. Les mando un saludo y deseo que Dios los bendiga. Gracias, Cele. Un saludo para vos también. La hermana Matilde San Martín, creo que es, no, está medio raro escrito. Dios los bendiga, hermoso primer programa, saludos a todos. Saludos para usted también, hermana. El hermano Marcelo Ríos de Misiones nos escribe: buenas noches. Dios los bendiga, saludo desde Oberá, Misiones, muchas bendiciones. No sé por qué estoy leyendo sin anteojos si los tengo acá al lado. Me está costando gratis porque me los puedo poner, ¿no? La hermana Karina Pinto nos escribe: bienvenido al nuevo programa. Dios te bendiga, Kimei. Kimei con K escribió. Mi nombre es con Q de queso. Pero bueno, se lo dejo pasar. Dios te bendiga, Kimei, y saludo al hermano Alejandro en este programa. Bendiciones. Gracias, Cari, por la buena onda. El hermano Ricardo nos escribe: saludarles y desearles muchas bendiciones por este nuevo programa. También saludar a nuestro hermano Alejandro Benítez. Y bueno, la hermana Ana Bustos nos dice que esta es la canción que ella había pedido. Así que agradezcale a mis compañeros acá que la pudieron encontrar. La hermana Caro Soto nos escribe: buenas noches, felicidades para Kimei, puso mi otro nombre, y este hermoso nuevo programa. Saludos también para nuestro querido hermano Alejandro, muy lindo e importante el tema que están tratando. Dios los bendiga grandemente. Y bueno, gracias a la hermana y gracias a todos los que nos están escribiendo. Nos han escrito mucho más de lo que pensé que iba a ser para un primer programa. Nos han escrito de otras provincias incluso, así que muy agradecidos con todo el apoyo que nos están dando. Bueno, nos habíamos quedado en este pacto, en el pacto que hizo Dios con el pueblo, en el que le dio preceptos, que le dio mandamientos. Este es el pacto que se habla cuando decimos Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, ¿o es otro? Porque si yo le escucho Nuevo Pacto, me imagino que hay un Antiguo Pacto. Tendríamos que discernir cuál es cuál. ¿En qué pacto estamos? De alguna manera, Deuteronomios 4 que leíamos, pareciera que es el inicio o es la punta de esta iglesia, por decirlo así. O del concepto bíblico completo, porque leímos la palabra pacto, pero bueno, la iglesia hoy, la iglesia israelita, lleva por nombre Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, lo que da a entender de que si hay algo nuevo, tiene que haber algo viejo.
Tal cual, ¿me Por entendés? Bueno, eso muchas veces se presta para confusión también. ¿Sí? ¿Me entendés por qué? Porque pareciera que algo viejo es algo que ya caduca, Claro. no va más, y me parece que es importante resaltar lo que pasó en la convocatoria de Moisés. Ujú. Cuando Moisés, de parte de Dios, le dice, reúneme al pueblo. Muchas veces cuando se escucha esto de pacto, mandamientos, se asocia con algo viejo, con algo que era de Moisés, equivocadamente, y bueno, y pierde valor, Ujú. pareciera, ¿no es cierto? Claro. Pareciera que por ser algo viejo, Por el mismo uso de las palabras uno se puede confundir. perfecto, perfecto lo que aportás, porque hoy en la sociedad que vivimos hay como un encantamiento de esto. Con lo nuevo. Por ser nuevo es mejor. Por sernos mejor. Y es algo que Claro. no es tan así, Claro. no es tan así. Es verdad, el pueblo de Dios tuvo no solo un antiguo pacto, la Biblia dice que Dios con ese pueblo hizo pactos, Varios. varios, de los cuales habían promesas, habían compromisos entre las partes, ese pacto que Dios hizo, que lo podemos encontrar en el capítulo 24 del libro del Éxodo, o el mismo capítulo 20, o el capítulo 19, estaba condicionado a promesas terrenas y de tu parte la obediencia. Deuteronomio capítulo 28, capítulo 29, allí vas a encontrar bendiciones de Dios, porque vos aceptaste, vos entraste en ese pacto. Claro. Hay dos partes, como en cualquier Tenés pacto humano. condiciones, Incluso hay condiciones. Hay partes y condiciones, porque está Dios, está el pueblo que convocó, que habíamos dicho que es Israel, y están las condiciones para que ese pacto se cumpla. Perfecto, perfecto. Y en ese antiguo pacto que se conoce, que se escucha, o que alguno lo denomina como viejo, habían leyes establecidas por Dios, condiciones. El pueblo se mantenía en obediencia, llegaba y heredaba la tierra y nadie los movía de ahí. Ujú. Era la tierra prometida. ¿Qué pasó? Alguien no cumplió las condiciones. Y así podríamos hablar horas de las condiciones que tenía el antiguo pacto, pero principalmente estaba basado en promesas terrenas. Claro. ¿Me entendés? Ahora, ese antiguo pacto tuvo algo muy particular también que puede aparecer o puede ser otro estudio, que es el culto. Ese antiguo pacto, porque cada vez que el Señor llamaba a la iglesia o convocaba asamblea a su pueblo, a ese pueblo especial, el pueblo tenía que celebrar un culto. Eran santas convocaciones. Ese culto, ¿qué es? ¿Qué entendés por culto? De repente yo digo, Quimei, me voy al culto. ¿Y qué es eso? Claro, capaz que entre nosotros los que hemos estado en la congregación por mucho tiempo nos suena algo re natural, pero ¿qué es un culto? Si invitás a alguien, lo invitás al culto. ¿Qué es culto? Claro. Es la forma de adorar. Ajá. Es la manera de adorar a Dios. En este caso al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, el único que merece ese culto. Bueno, el antiguo pacto también tenía dentro de esas condiciones el culto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la gente te habla del antiguo pacto, eso es viejo, el culto estaba dentro de ese pacto y eso no caducó. Eso no caducó. Claro. La manera de adorar a Dios. Fíjate que hay una historia, hay un relato bíblico entre Jesús y una mujer de Samaria, que el maestro le dijo, esto está en el capítulo 3, capítulo 4 de San Juan, le dijo Jesús a aquella mujer, ustedes adoran En este lo que no saben. Lo que no sé. Nosotros adoramos lo que sabemos. Jesús está hablando de lo que es la adoración a Dios. Ujú. ¿Me entendés? De ahí podés empezar a ir para atrás y conocer cómo en el antiguo pacto, más allá de las condiciones que habían, estaba esto que es el culto, la forma de adorar a Dios.
que era la forma que Dios quería, la forma que Dios les había enseñado. No es una forma que se le ocurrió a las personas. No es de Moisés. Claro, tal cual. Las convocaciones santas, el culto a Dios, no es idea de Moisés. Más bien es de Dios. Es totalmente, y no solamente fue, sino que es la forma de adorar a Dios, es la que sabe ese pueblo. Ese pueblo sabe cómo adorar a Dios y al cual nosotros ya entendimos, no quedamos excluidos, podemos pertenecer, y si yo pertenezco y si yo participo, y mi propósito es aprender a adorar a Dios. Claro. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta, en ese antiguo pacto tenías condiciones, habían partes, Dios, el pueblo, el culto, y bueno, a lo que el pueblo muchas veces no pudo cumplir. No pudo cumplir. Y esta parte me parece importante. El antiguo pacto tenía muchísimas promesas terrenales. Hablando del antiguo pacto, estoy tratando de conectar todos los temas sin que sea muy engorroso. En el antiguo pacto, que es este pacto que hizo Dios con este pueblo, que le puso condiciones, que le puso culto, dijimos que las personas que no eran originalmente de este pueblo, que no eran descendientes de este Jacob, de este Israel, podían pertenecer. ¿Podemos hablar de las condiciones que tenía que tener alguien de afuera para pertenecer a este pueblo en ese antiguo pacto? Porque te entiendo perfecto. Sí, quiero un ítem, un apéndice. Porque también los que han visto la novela que nombrábamos de Moisés, habrán visto que algo que también está escrito en la Biblia, cuando el pueblo dejó esa esclavitud, también se llevó consigo mucha gente que era de Egipto, que era egipcia, que no tenía nada que ver con la sangre de ese pueblo. Entonces, de alguna forma, desde ese momento ya, los distintos pueblos se podían unir a este pueblo bendecido. Esa es la pregunta. Tal cual. ¿Cómo podían hacer eso? Como te decía, de repente las preguntas eran, ¿por qué un nuevo pacto? Tiene que haber un antiguo. Uh-huh. Pero la Biblia dice que Dios hizo pactos. Uh-huh. Y que nosotros, al no ser de sangre, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Uh-huh. ¿Sabes que eso es importantísimo? Efesios capítulo 2. Para que vos veas cuál es de repente tu condición o del que nos está escuchando. Sí. A mí me tiene que alumbrar la palabra de Dios y hacerme ver hoy mi condición. Y dice, usted estaba ajeno a los pactos de la promesa. Dios, cuando vamos más atrás de Jacob, llama a Abraham de lo que fue la antigua Mesopotamia. Allá vivía Abraham. Lo llama Dios a ese hombre no solo cree en Dios, eso me parece importante, porque hoy de repente los que nos están escuchando creen en Dios. Claro. ¿No es cierto? Supuestamente todos los que estamos en esta habitación creemos en Dios. Pero imagínate lo que Abraham le creyó a Dios. Ajá. Esa es la diferencia abismal, me parece. Sí. Porque decir que crees en Dios es fácil. Claro. Pero bueno, yo ahora te digo, vos créele a Dios. Claro. Ponete en el lugar de Abraham. ¿Qué le creyó Abraham a Dios? Le creyó que él no tenía hijos. Iba a tener como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y siendo de avanzada edad, dice la Biblia. Le creyó que salía y iba a encontrar un lugar donde él iba a vivir de maravilla. Claro. Entonces, quiero mostrar esa parte también, me parece importante. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Porque hoy el Señor te hace promesas hermosas. Hoy, en este nuevo pacto, hay preciosas y grandísimas promesas. Va a depender de vos, de mí, de la audiencia, cuánto yo le creo a Dios. Uh-huh. Dios lo llamó a Abraham y en ese proceso también de cambiarle el nombre, le dio un pacto y le puso una señal, como un DNI. Toda la descendencia de él tenía que pasar por un proceso, por un rito, que de alguna manera iba a mostrar la autenticidad de que vos sos del pueblo. Claro. Decilo vos porque ¿me entendés lo que sí. estoy queriendo decir? Creo que te estás refiriendo a la circuncisión. Tal cual.
La circuncisión, que es un procedimiento que se hace en la carne. Era carnal, era carnal. Y cuando decíamos recién de lo antiguo, de lo viejo, eso en el nuevo pacto, y cuando hablemos del nuevo pacto va a ser inevitable hablar del Hijo de Dios, del Salvador, del Mesías, del Cristo Jesús, enseñó la circuncisión en el nuevo pacto. Ajá. La pregunta era cómo vos pertenecías. Ajá. Y ahí tenés un requisito. Un requisito de entrada, por lo menos, digamos. Algo. Vos claro. Necesitas conseguir tu ciudadanía, necesitas conseguir algo que autentique que sos del pueblo. Bueno, tenés que pasar por la circuncisión. Pero hay una diferencia enorme en el nuevo pacto. Ya no es como fue en los días de Abraham. Uh-huh. La Biblia de eso enseña muchísimo, de que ya no es como se hacía en la carne. Claro. Pero antes de pasar a eso, entonces, en esas épocas, en las épocas de Abraham, en las épocas de Moisés, si uno quería ser parte del pueblo, primero que nada tenía que creer justamente, porque si no, ni iba a tener interés en recibir las bendiciones si no creía que estaban ahí. Pero una vez que creía la persona y se quería acercar, debía pasar por este proceso en la carne, la circuncisión, para ser parte de este pueblo, parte de esta congregación, de esta iglesia. El pueblo de las promesas. Tenés muchísimas personas, porque hoy de repente parece que es difícil, pareciera que es imposible cambiar de vida, cambiar de costumbres. Me crié, me formé. Imagínate que vos, para pertenecer a este pueblo, Dios le enseñó a su pueblo de qué manera se tenía que alimentar. Claro. Así que vos, que estás acostumbrado de repente a tener una vida que te alimentaste, de alguna manera te enseñaron y te formaron, claro, tu dieta. Claro. Cuando vos querés pertenecer al pueblo de Dios, hasta eso vas a tener que cambiar. Y otras cosas. Claro, yo estaba hablando del requisito de entrada, digamos, lo mínimo necesario era la circuncisión. Pero una vez que uno entraba tenía que seguir todo exactamente los mismos preceptos que le había dado a su pueblo, las mismas condiciones para recibir las bendiciones. Vos sabés que de repente hay textos que son como muy, pareciera fuertes, pero son lo más claro que encontramos. Dios dijo, convengamos esto. Ley, ¿qué significa? Para que el que nos escucha, para que si hay un oyente del otro lado, no diga, esto es ley, hablan de ley. Ajá. ¿Ley qué significa? ¿Me estás esperando que lo diga yo? No sé qué decir. No te sé. ¿Sabés qué? Ajá. Significa enseñanza, ajá, instrucción. Y en el libro de Levítico, porque vos decís, bueno, yo quiero pertenecer, quiero entrar, pero voy a hacer ciertas cosas. No. Dios dice en el libro de Levítico, vos vas a tener una misma ley, una misma enseñanza, una misma instrucción, para el natural como para el extranjero. Es verdad. Entonces, esas verdades son absolutas. Y estamos hablando de ese pacto. Antiguo. Así era en el antiguo. Podías pertenecer, tenías que atravesar esta circuncisión y guardar los mismos mandamientos, los mismos preceptos. Eras tratado como un natural más. Tal cual. O sea que ahí tenías las mismas obligaciones. Exactamente, las mismas obligaciones. Pero de la misma manera también te trataban, estaban obligados tus compatriotas, por decir una forma, a tratarte. Vos aceptabas todo. Claro, vos aceptabas todo. Pero bueno, pero ahí ya entendimos esta parte, por lo menos, de que si vos no tenías la sangre de Jacob, no eras descendiente de sangre, tenías las mismas posibilidades de recibir las bendiciones. Siempre estuvo. Nunca Dios hizo acepción a los demás pueblos. Él escogió este pueblo que era lo más chico, en números, en cantidad de gente, en poder, pero no por eso excluyó a todos los demás de recibir las mismas bendiciones. Lo único que tenían que hacer era ser parte de este mismo pacto. En ese momento, el que ahora estamos nombrando Antiguo Pacto. Pero al día de hoy, cuando hablamos del Nuevo Pacto, que es el nombre que lleva nuestra iglesia, Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, ¿a qué otro pacto nos estamos refiriendo? No nos estamos refiriendo a lo que estábamos discutiendo hasta recién, ¿no? Mirá, no sé si me adelanto un poco a las preguntas. Mándale. Dentro de estas preguntas que se habían formulado, hay una que dice, me parece importante para no dejarlo ahí como colgado, ¿entre quiénes se hicieron estos pactos? Sí. ¿Viste? Ya entendemos que el primero fue un pacto, y bueno, con un poquito de raciocinio, vos ves bíblicamente que Dios hizo pacto con su pueblo, con ese pueblo santo, con ese pueblo diferente, al cual Él lo hizo diferente.
Es verdad que los gentiles, que el que no era de sangre, tenía la oportunidad, podía participar, pero más precisamente el pacto Dios lo hizo con su pueblo. Ujú. El antiguo pacto es de Dios con su pueblo, el pueblo de Israel. Nuevo pacto. Se pueden abrir muchísimas preguntas, Sí. muchísimas posturas, ¿me me entendés? suena que sí. Ah, Capaz no. que alguna la repasamos, pero vamos con lo central de... Si así como venimos mirando las escrituras, como Dios muestra su propósito, porque nuestro Dios es un Dios de propósito, es un Dios eterno, el Evangelio es eterno, la palabra de Dios es eterna. ¿Qué tiene de nuevo? Porque volvemos a lo mismo, como dijimos, ese encantamiento de que parece que lo nuevo, por claro. ser nuevo, anula lo otro. No, Claro. no. Este pacto que se conoce como nuevo pacto, y no dicho por nosotros, hay alguien que usó esa expresión, Sí. y que yo creo que nadie se va a animar a debatir o a poner en tela de juicio por qué lo dijo así. Claro. ¿Me entendés? El que lo dijo fue el Señor. Fue nuestro Señor Jesús el que dijo en una oportunidad, esta es mi sangre. Del nuevo pacto que por vosotros es derramado. ¿Me entendés? Entonces ahora de repente vos a mí me podés cuestionar, yo a vos, debatimos por qué usás este nombre, por qué llevan ese nombre. No, vamos a quien lo dijo. Claro. Y ahí vamos a quedar de repente, no sé quién quiere debatir con Jesús, por qué lo dijo así. Tal cual. Jesús, y ya lo empezamos a mencionar a él, a hablar de él, marcó la vida de las personas, como lo hace hoy en día. Él transforma la vida de las personas. Te cuento un poquito algo, me pasó en una oportunidad. Fui a un velorio de gente que, bueno, que tenían su fe en Dios, y hoy, ¿qué es lo que se acostumbra? Viene un servicio, una cochería, arman todo ahí y ponen detrás de la persona una cruz, y en esa cruz tiene una escritura. Ujú. ¿Lo han visto? No sé. Estamos viendo acá a nuestros compañeros hacer uno. No, nunca lo he leído. ¿Sabés qué ponen? Bueno, estamos acostumbrados a estar siempre dentro del pueblo, Claro. pero ponen ahí INRI. INRI. Ah, sí, lo he visto. Nunca entendí en lo que significaba, pero Ponen INRI. ¿Sabés lo que significa eso? ¿O qué idioma es? debe ser latín. Eso es latín. Debe ser latín. ¿Te empieza a sonar a algo? INRI. Jesús transforma la vida de las personas. Jesús impactó cuando Él vino a este mundo. Fue un antes y un después. INRI es latín. ¿De dónde viene eso? ¿Quién puso eso ahí? La Biblia dice, porque estamos yendo a esto, que porque Él dijo nuevo pacto. Ujú. Él lo dijo. Sí. Y le podemos preguntar a Él y Él nos va a dar respuestas. Cuando Él murió, cuando Él lo pusieron en la cruz, Pilato, Ya me acordé. el famoso Pilato, dice que lo mandó a poner en 3 idiomas. Ujú. En griego Arameo y latín. y latín. ¿Por qué? No vamos a analizar por qué. Ah, bueno. ¿Pero qué significa? Porque hasta el día de hoy aparece en un velorio INRI en una cruz. Ujú. Y los que estaban en aquella oportunidad, en ese lugar, le dijeron a Pilato que borre eso, Ujú. que saque esa inscripción porque no estaban de acuerdo. ¿Qué decía ahí? No sé si me la acuerdo textual. Es aquí o Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahí está. afirmalo, Kimei. Sí, no me Eso lo acordaba decía. bien. Eso decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Así que el rey de los judíos dijo en una oportunidad, esta es mi sangre. Del nuevo pacto. Me parece que ese punto es importantísimo, conocer de dónde viene esto del nuevo pacto. Claro, ¿Quién lo dijo? Imagínate quién lo dijo. claro. Y hoy yo de repente lo voy a empezar a poner en tela de juicio como nuevo, anula. No, porque vas a empezar a conectar con las enseñanzas del rey de los judíos. Tal cual. Mira, no lo había pensado así. Literal, nunca lo había pensado así, pero esa es justamente la fortaleza y la razón por la que uno tiene que basarse en la Biblia. Porque las personas nos podemos equivocar, podemos tener ideas completamente erradas, completamente locas, pero todo lo que nos basemos en la palabra de Dios, que es la Biblia, uno tiene esa confianza de que es indiscutible.
Si el mismo Jesús dijo el nuevo pacto, significa que hay un nuevo pacto. Y significa que si lo ponemos en nuestras iglesias, las iglesias de las personas que creemos en Jesús, estamos haciendo algo que Él nos enseñó, no algo que se nos ocurrió a nosotros. Mirá, Kimei, no sé si, como para resumir un poco estas dos preguntas, leíamos Deuteronomios 4, donde Dios le dijo, yo los voy a dejar escuchar mi voz, y lo que escucharon en aquella oportunidad fueron los 10 mandamientos. Uh-huh. Y eso fue entrar en el pacto para Israel. Ahora, antiguo pacto viejo, y la gente asocia, bueno, la ley no va más. Ya fue, si es viejo. Y meten ahí claro, todo lo que tuvo que ver en el antiguo para atrás. Hebreos. La carta a los hebreos aparece en el Nuevo Testamento, como se conoce, o en el Nuevo Pacto. Pero la carta a los hebreos tiene, de alguna manera, un resumen de todo esto que nosotros estamos hablando. La transformación que hubo de lo antiguo a lo vigente, podríamos decir. Sí. Más que nuevo, a lo vigente, a lo actual. Y mirá lo que dice el capítulo 8 de Hebreos, para los que anotan, verso 6 en adelante. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Lo que hablábamos hace un rato. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Me parece que eso es una síntesis bastante grande, sí, total de lo que hoy nosotros argumentamos de alguna manera por qué Iglesia Israelita del Nuevo Pacto. Sí, y ahí volvemos a ver que al Nuevo Pacto lo dice que lo hizo con la casa de Israel y con el... ¿Cómo es que dice el pueblo de la tribu de Judá? No sé lo que... Con la casa de Judá y la casa de Israel. Fíjate que el Antiguo Pacto, uno de los acontecimientos que tuvo fue la entrega de la ley al pueblo, la alianza. Se me fue. ¿Se te fue la palabra? Se me fue. Esto, lo que también aparece en diferentes cuadros en la historia, grandes pintores lo han hecho, la entrega de la ley. Sí. ¿En qué fue? Escritas con el dedo de Dios. En tablas de piedra. Tablas de piedra. Y ahora el Señor está mostrando ya a través de su Espíritu que el nuevo pacto no va a ser como el que se hizo allá. Ya no va a ser en tablas de piedra. Porque la ley de Dios, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué sirve la ley? Esa ley te muestra a vos, antes que nada, el carácter de Dios, por así decirlo. Uh-huh. El carácter de Dios. ¿Vos querés conocer a Dios? Uh-huh. Vas a aprender ahí, vas a mirar y vas a saber, bueno, este Dios de la Biblia quiere esto de mí. Okay. Me pide esto. Me ofrece o me bendice si yo busco hacer estas cosas. Esas tablas, esa ley fue escrita en tablas de piedra. No funcionó. ¿Por qué? Porque ¿dónde realmente necesita hoy Dios estar? En el corazón. ¿Me entendés? En tu mente y en tu corazón. El nuevo pacto lo dijo Jesús, lo dijo el Señor. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Ya estas leyes no van a estar más allá. Basta. ¿Qué? Ya no van a estar más en tablas de piedra, acá, allá, escritas, dibujadas. Eso tiene que estar en vos, tiene que vivir en vos. Y ahí abrimos un pequeño paréntesis, que fue respecto a la venida del Espíritu Santo. Uh-huh. Ese Espíritu, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy, me tengo que ir, a mí me van a matar. Los discípulos se llenaron de tristeza. Pero Él les dijo, y Él les prometió algo, y es más, les dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir. No viene el Espíritu, el Padre no envía. Y ese Espíritu, dice, ya no va a estar con ustedes, sino que va a estar en ustedes. ¿Para qué? Para recordarte todas las cosas. Bueno, podríamos hablar muchísimo en esa dirección, pero
Vamos a tener que acotar un poco. Cerramos ahí. Sí, vamos a seguir hablando igual un poco de esto, de este nuevo pacto, de cómo pertenecer, pero vamos a pasar una alabanza o dos capaz si son muy cortas, así podemos descansar un poco la garganta. Tal cual. Bueno, continuamos con Hablemos de Biblia. Saben que no paramos un segundo porque en los cortes seguimos hablando con el hermano, así que ahora vamos a continuar con este tema que veníamos hablando, pero antes voy a leer unos mensajitos que llegaron. La hermana Lidia Enríquez escribe: felicidades por el programa, muy bueno, de mucha ayuda, bendiciones. Kimei lo escribió bien, me encanta, lo escribió con la letra que corresponde. Y para nuestro hermano Alejandro, por esta nueva etapa de su ministerio. Hoy no sabía si lo podía decir al aire. Vamos a dejarlo ahí eso. Dios los fortalezca y lo guíe, bendiciones. Muchas gracias, hermana. El hermano Hugo Hernán, o Chuli, como muchos lo conocen, con cariño le dicen, escribe: saludos y bendiciones, Kimei, por este nuevo programa. Saludos al hermano Alejandro y a todos los oyentes. Muchas gracias por los saludos. Acá el hermano Adrián Avilés me escribía que él va a venir para el próximo programa, así que eso lo voy a decir al final, voy a darle promoción, digamos, al programa. Y acá el hermano Roberto Molina también nos escribe: hola, ¿cómo están? Los queríamos saludar y felicitarlos por este hermoso programa que empezaron. Dios los bendiga mucho y puedan seguir por mucho tiempo con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias por estos buenos deseos y sí, ojalá que este programa, con el programa de hoy, que pueda terminar bien, que podamos cerrar las ideas más o menos y que, si Dios quiere, podamos seguir haciéndolo. ¿Qué nos habíamos quedado, hermano? El nuevo pacto fue algo que, una frase dicha por Jesús, un pacto por el cual Él derramó su sangre. Pero a veces, como decía usted, la palabra nuevo trae una cierta confusión que te hace pensar que todo lo que está escrito en lo antiguo, todo lo escrito en antiguo no tiene valor, porque ahora va lo nuevo, lo que es mejor. ¿Cómo podemos evitar esa confusión? Mirá, como para redondear esta idea, el verso 13 del capítulo 8 que leíamos dice: al decir nuevo pacto, ¿quién lo dijo? Jesús. ¿Me entendés? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Uh-huh. Esto siempre se presta para confusión, uh-huh. Porque, bueno, dentro de ese antiguo pacto habían condiciones y habían formas de que la persona se justificaba con Dios. Vos cometías un error o una ofensa y tenías que justificarte. ¿Cómo se hacía? Y alguien tenía que pagar. Claro, hay un verso que dice: la paga del pecado es muerte. ¿Me entendés? Entonces, que tenías que morir por cualquier pecado. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir, si no eras vos, era alguien. Bueno, ese sistema de sacrificios es lo que de alguna manera la palabra de Dios está diciendo que es dado por viejo, porque fue insuficiente, no era eficaz a la hora de justificar a la persona. La circuncisión, que era hecha con mano en la carne, ¿qué daba crédito? De que vos eras diferente, de que vos pertenecías a un pueblo santo, a un pueblo diferente, pero tampoco alcanzó. ¿Por qué? Porque la persona hacía algo externo y pareciera que con eso vos ya está, claro, soy del pueblo. Ya está. No, y el propósito de Dios es que sea interno. Uh-huh. La transformación, la veracidad de que vos sos hijo de Dios tiene que ser algo interno. Todo eso lleva a que la circuncisión en el nuevo pacto tuvo también esa transformación. Ya no es hecha en la carne, sino en el corazón, uh-huh, por medio del bautismo, y tenés muchísimo fundamento bíblico para mostrar ese cambio y el propósito. Siempre el propósito es importantísimo, porque es de Dios para con la persona, es la relación que vos tenés que tener con Dios. Bueno, podríamos marcar muchas de esas cosas que fueron dadas por viejas o caducaron en cuanto a la justificación del pecado. En cuanto a, si entendí bien, ¿no? En cuanto al aspecto del culto que hablábamos, serían todas aquellas cosas que se hacían sobre la carne, todo lo que son los sacrificios de animales, lo que es la circuncisión. ¿De esas cosas nos estamos refiriendo? Son partes. Había mucho más. Imagínate que en las asambleas o en las convocaciones santas
de Dios que hacían que ese pueblo era diferente y que la gente mirara y hoy diga, ¿por qué hacen eso esa gente? En esas convocaciones santas había muchísimo derramamiento de sangre, en el sentido de que esa era la forma de adorar, de culto. Había que ofrecer un holocausto, y un holocausto era un animalito limpio, un cordero que se quemaba totalmente al fuego. Hoy, a la hora de adorar a Dios, vos ya no tenés que pasar por ese proceso. Hoy ya Dios no pide ese tipo de sacrificios. Claro. ¿Me entendés? El apóstol Pablo es un hombre único, extraordinario. Sí. A ese siervo, a ese hombre de Dios, el Señor lo utilizó porque era una persona que tenía, no sé, una capacidad. Algo Dios vio en esa persona, como también hoy sigue siendo de la misma forma. Dios va a ver algo en tu vida, en tu corazón, en tu persona, y Él te puede utilizar. Así fue con Pablo. Pablo se dedicó a predicarle a los gentiles. Él era judío, estaba instruido a los pies de Gamaliel. Él dice en una oportunidad, yo estoy circuncidado al 8º día, esto. Pero todas aquellas cosas se dio cuenta que no eran suficientes. ¿Por qué? Porque aparentemente todo eso era externo. Era visible a los ojos de las personas. ¿Cuál era el propósito de Dios? Estar en su corazón. ¿Cuándo pasó? Cuando él conoció a Jesús. Cuando el Señor se le mostró y le dijo, ¿por qué vos me perseguís? Y bueno, y conocemos esa historia. Toda esa transformación en la vida de Pablo tiene que ser lo mismo hoy en nosotros, Kimei. Hoy la persona que quiere pertenecer a este pueblo tiene que pasar por ese proceso, por esa transformación de que ya no sea externo, no es visible a las personas, en parte. Sí. Pero lo más importante es que eso tiene que ser interior, porque allá es donde solo Dios ve y conoce. Bueno, le enseñó todo ese cambio. El capítulo 12 de Romanos dice el apóstol Pablo y le habla a la iglesia que estaba en Roma. Imagínate una ciudad, pero para aquellos días era espectacular. No sé, Las Vegas de hoy. Sí. La ciudad más grande que había en ese momento de la historia. Todo. La economía, las rutas, los viajes, todo. Que hay un dicho. Todos los caminos llevan a Roma. ¿Me entendés por qué? Porque allá estaba todo. Allá había cultura, había educación, había comercio. Bueno, el apóstol Pablo forma la iglesia, se forma en ese lugar y le tiene que enseñar y le dice a la iglesia que vivía en Roma, capítulo 12 de Romanos, que vos tenés que presentar hoy ya no esos animales, vos tenés que presentar algo diferente hoy. ¿Qué es? ¿Sacrificio de labios? ¿O estoy metiendo otro tibio. Dice Romanos capítulo 12, vos tenés que presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. Imagínate. Entonces, volvés a Hebreos 8:13, dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. ¿Qué es lo que se dio por viejo? ¿Se entiende? Y hablando, quiero sacarme dos dudas. A ver, voy con esta primero. Porque estábamos hablando que... hablando de aquel pacto que hizo con Abraham, aquella señal que era el requisito mínimo para ser parte de ese pacto que había hecho Dios, era la circuncisión en la carne. Ese era el requisito mínimo. Después dijimos que había que hacer un montón de cosas, seguir las leyes, seguir todos los mismos preceptos que Dios le había mandado a los hijos de Israel. Pero había un requisito mínimo, que era esa circuncisión. Pero eso es otra cosa hecha en la carne. ¿Cómo lo ubicamos eso hoy en el nuevo pacto? ¿Tenemos un requisito mínimo para formar parte? Creo que se puede llegar a decir de otra forma. A ver. Porque más que requisito mínimo, imagínate hoy, Kimei, cuánto cuesta conseguir una visa para entrar a Estados Unidos. Sí. ¿Y por qué es tan importante conseguirla? Porque vos la tenés y vos entras a ese país y tenés todos los beneficios, tenés todo. Pero si no la tenés, llegás hasta el aeropuerto y te devuelven. Te devuelven. Sí o sí vos necesitas eso, más que mínimo, me parece que es fundamental. Claro. Entonces, el pacto de la circuncisión en el nuevo pacto es fundamental. Uh-huh. Vos querés pertenecer al pueblo de Dios, vos tenés que conocer, vos tenés que saber cómo ahora vos pasás por ese proceso. Tenés que tener
claro de que ya no es en la carne. Bueno, ¿cómo es? Es en el corazón. Colosenses, el capítulo 2, hablemos de Biblia. Ujú. Qué importante sería situarnos también quiénes eran los colosenses. ¿Dónde es Colosa? ¿Quiénes eran? ¿Me entendés? Claro, Y muchas cosas que uno no sabe, que leyendo solo los pasajes capaz que yo no... cito Colosenses, pero cuando vos te pones en el sentido de decir, bueno, ¿quiénes eran esta gente? Y es gente que ya vive fuera de Israel. Claro. Colosa no está dentro de los límites de la tierra de Israel. ¿Dónde está? Bueno, cerca de Grecia. ¿Cómo vivían aquellos? ¿Qué cultura? ¿Qué pensaban? Bueno, allá se forma la iglesia. Claro. ¿Me entendés? Entonces, cuando vos cites o cuando leas lo que Pablo le dice a esa iglesia, y te ayuda muchísimo a entender lo que ellos pensaban, quiénes eran. Y bueno, a los colosenses Pablo le dice que la circuncisión ahora es en el corazón, por medio del bautismo. Así que ese requisito que Fundamental, decía, me gustó más. Vamos a ver ese requisito fundamental. Fundamental, hoy sigue siendo. Claro. Vos, para poder pertenecer al pueblo de las promesas y para tener los mismos beneficios, vas a tener que pasar por la circuncisión en el corazón, que es el bautismo. Claro. Vida nueva. Sí, sí. Yo con lo que me refería a requisito mínimo, a esa palabra, lo que quería hacer entender yo era que uno, después de pasar por esta circuncisión en el corazón ahora, igualmente acepta un montón de responsabilidades que tiene que empezar a cumplir. No va a tener la misma vida antes y después de esta circuncisión, de este bautismo. Entonces, pensándolo en el antiguo, supongamos que venía una persona de Egipto que tenía sus dioses, tenía sus costumbres y se circuncidaba para ser parte del pueblo. Bueno, de repente ahora iba a tener que empezar a guardar las leyes que Dios le había mandado a su pueblo. Ahora, el día de hoy, una persona que no es parte de este pueblo, que no ha circuncidado su corazón, que no ha sido bautizada, una vez que se bautiza, tiene que dejar atrás un montón de cosas que son costumbres que no son las que Dios quiere. Y para saber qué es lo que Dios quiere, uno, creo que lo hablábamos esto, uno tiene que conocer el carácter de Dios. Conocer la justicia, qué es lo justo para Dios, qué es lo injusto, qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Cómo uno puede hacer eso? ¿Cómo uno, una vez que quiere pertenecer a este pueblo, cómo puede aprender esas cosas? Muy extensa la pregunta. No, está bueno, está bueno. Vamos a la realidad, Hoy una persona de 40 años, de 50, tiene una formación, ¿no es cierto? Claro, una vida. Tiene sus valores, Sí. Tiene sus definiciones de la vida. Y vos le decís que tiene que, como se hace con un teléfono, ¿no? Se tiene que reiniciar. Claro, tal cual. ¿Será fácil? No, ¿Me entendés? debe ser complicado. Pero es un requisito de Dios. Tenés un ejemplo que es algo muy real, que fue lo de Nicodemo. ¿Quién fue Nicodemo? Era una persona importante que estaba en la sinagoga. No cualquiera tenía la oportunidad de estar en una sinagoga, de ser parte de la organización. Bueno, Nicodemo era alguien importante. Dice la Biblia que él fue a hablar con Jesús, porque las enseñanzas de Jesús cambiaron muchas cosas en esa oportunidad. Sí. Y Nicodemo, dice la Biblia, que fue de noche. Siempre yo me hago estas preguntas, ¿no? ¿Por qué fue de noche? Bueno, hay respuestas. Y en esa conversación que tuvo con Jesús, él le dijo que tenía que volver a nacer. ¿Con qué asoció Nicodemo esa respuesta? Era un hombre grande, era una persona como hoy, cualquier persona que ya tiene una vida hecha, formada, le dicen algo y lo va a entender a su manera, con la forma que se crió, que pensó, que le enseñaron. Nicodemo pensó que tenía que volver a entrar al vientre de la mamá y dijo, no, esto es imposible. Claro. Y se lo dijo él a Jesús. Sí. Pero en realidad Jesús no le estaba hablando de eso. Él le dijo que tenía que volver a nacer. ¿Se puede? Se puede, se puede. Es lo que no entendió Nicodemo. Bueno, ¿cómo yo hago para volver a nacer? Es lo que vos me preguntabas. Yo quiero conocer a Dios, quiero saber de Él, quiero hacer lo que Él me pide. Bueno, partí de esto que Dios te va a decir, mira, Kimei, vos tenés que volver a nacer. ¿Cómo hago? Tenés esa gran enseñanza que es el bautismo de agua y de espíritu.
que fue parte de la enseñanza que le dio Jesús a Nicodemo. Al día de hoy, vos necesitas pasar por ese proceso. A través del bautismo vos entrás, nacés de nuevo y bueno. Tenés un reinicio, como decís vos. Un reinicio que en tu cabeza también tiene que ser, en tu corazón, en todo. Previo a eso, capaz que nos adelantamos un poco. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener una preparación, tenés que tener digamos que el bautismo es tu graduación. Claro. Por así decir algo. Eso tiene que ver con lo que decía Juan el Bautista, ¿no? Cuando todos venían a bautizarse y él los reprendía porque venían a bautizarse porque era lo que estaba ahí, pero no entendían lo que estaban haciendo. Exactamente, la gente no entendía. Tuvieron que aprender qué significaba, por qué se hacía. Y es lo que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes tienen que ir después, predicar a la gente, enseñarle que guarden todas las cosas y luego ser bautizados. Claro, hay un paso previo. Tiene que haber una enseñanza, tiene que haber un conocimiento tuyo para vos de repente tomar la decisión y decir: yo quiero ser, yo quiero pertenecer, yo quiero participar, yo me comprometo y quiero entrar en este pacto, yo quiero abrazar esto. Sí, necesitas que alguien te enseñe, claro, que alguien te diga. Bueno, los consejos bíblicos siempre están, ahí está todo. Hay un profeta de Dios que es el profeta Jeremías y es un capítulo maravilloso, el capítulo 6, el verso 16. Dios le dijo al pueblo a través del profeta: así ha dicho Jehová, paraos en los caminos. Imagínate hoy, Quimei, las oportunidades que hay, las ideas que hay, las ideologías que hay, pensamientos, formas de meditación, cómo se busca la espiritualidad, claro, la paz interior. Sí. Jeremías, 600 años antes de Cristo, 700 aproximado, el mensaje de Dios le dice: bueno, usted, momento, hace un alto en la vida, usted se tiene que detener y ponerse a pensar. ¿Por dónde sigo? A partir de hoy, no sé, el que esté escuchando quizás por primera vez, va este mensaje también. Tiene que frenar y decir cómo va a seguir su vida, porque así fue. Dios le dijo: párense, paraos en los caminos, mirad, preguntad por la senda antigua. Hay un camino marcado, que es lo que veníamos hablando en este programa. Claro. Como Dios le mostró a Israel por dónde ellos tenían que andar, por dónde tenían que caminar. Vos tenés que preguntar por la senda antigua. Claro. Y no solo preguntar, tenés que empezar a andar. ¿Se puede? Claro que se puede. Y lo que el Señor te promete es descanso para el alma. Imagínate qué sencillo que es, Quimei. Hoy las personas buscan paz, se busca una calma, una seguridad, una estabilidad. No se encuentra de ninguna manera. Y la Biblia te dice que si vos buscas a Dios la vas a encontrar. Bueno, con estas hermosas palabras, quiero... le voy a pedir al operador que pase una alabanza, así ya vamos cerrando todas estas ideas en el próximo bloque, porque el hermano también tiene su familia, su casa en la que estar. Así que nos van a quedar muchísimas cosas para hablar, pero tratemos en este bloque cerrar todas las ideas después de esta alabanza. Bueno, estamos finalizando este programa de Hablemos de Biblia, agradeciendo a todos los que han estado del otro lado. Queríamos hacer una aclaración antes de terminar. El hermano Víctor, dijiste que fue que nos escribió, sí, muy amablemente nos aclaró que aquel mensaje que estaba escrito en la cruz de Jesús estaba escrito en 3 idiomas. Nosotros dijimos griego, arameo y latín, pero realmente estaba en hebreo, era griego, hebreo y latín. Tuvimos esa confusión, yo la tuve porque yo lo dije, tuve esa confusión. Así que bueno, le agradezco al hermano por esta aclaración. Y también podríamos hablar un poco de esto, de este título que estaba escrito ahí, que era Jesús Rey de los Judíos, como para cerrar un poco qué es lo que realmente significa eso y la importancia que le tenemos que dar, ¿no? Bueno, te agradezco, Quimei, por esta hermosa oportunidad que me diste de haber sido parte de este primer programa. Primero. Sí. Y agradecer también a toda la hermandad, a todos aquellos que acompañan y que Dios les bendiga muchísimo por estar del otro lado. A los oyentes, seguramente hay muchos que están escuchando y no se animaron a escribir.
Que Dios les bendiga Y muchísimo. también, si Dios quiere, la grabación que salga de este programa, quizás llegue a alguna persona que no es habitual de la iglesia. Ojalá que así sea. Me quiero despedir, Kimei, y quiero cerrar un poquito con esto que también aportaba el hermano Víctor, ¿no es cierto? Porque quedaron preguntas Sí. que estaban Si hechas. nos ven acá, permiso, acá tenemos todo preguntas de lo que íbamos a hablar y nos quedaron unas pares. Así que, bueno, cierro un poquito la idea con esto del capítulo 19 de San Juan, donde dice que Pilato mandó a poner ese título, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. La importancia para nosotros, hoy Jesús, lo podría yo decir con mis palabras, lo podemos decir bíblicamente. Él, dice la Biblia, que es la base de todo esto, es la piedra angular. A la hora de vos construir la salvación de tu alma, de construir esa nueva etapa de vida, Él es la base. Pero te encontrás con esto que es judío. Claro. Y que es el rey de los judíos. Claro. Bueno, ese pueblo, dijo el apóstol Pablo en una oportunidad, bueno, ¿qué ventaja tiene? Muchísimo. Primero dice que a ellos se les confió la palabra. Esa palabra de Dios dice que es para alimentar la fe. La fe viene por el oír, palabra de Dios. Pero no me quiero extender. Jesús, rey de los judíos, y esos judíos recibieron esa palabra que hoy es para salvación. Sé que van a quedar muchas cosas pendientes, pero me quiero despedir con eso y, bueno, desearles a todos que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, Kimei. Bueno, muchísimas gracias, hermano, por venir, por expresar este tema que yo le pedí que si lo podíamos charlar. Quizás si la gente me lo pide, voy a hacer una votación después. Hacemos una segunda parte con las cosas que por ahí quedaron. Y nada, pasamos una alabanza cortita, así me despido del hermano y después hago un cierre porque tengo que hacer publicidad para los otros programas. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Ya nos hemos despedido del hermano Alejandro Benítez, que con mucha buena voluntad vino a compartir este programa. Como les digo, si dan los tiempos y si la gente lo quiere, quizás hagamos un segundo programa de este mismo tema que da para más y dio para más porque en los cortes también hablábamos y no paramos un segundo de hablar. Tenemos muchísimo tema para sacar. Pero bueno, espero que les haya gustado el formato del programa. Es el primero, un poco nervioso estaba yo. El hermano también me decía que un poco nervioso estaba porque además estaba enfermo de la garganta. Pero vamos a seguir haciendo este programa, intentando que cada vez salga mejor, cada vez salga más bonito. Y bueno, ya voy a ir promocionando el próximo programa, el próximo lunes. Ya tenemos invitado, es el hermano Adrián Avilés. Y me mandó un mensaje, a ver, con un título. Él quiere que ponga este título. Esta vez le dije al hermano que él eligiera el tema. En realidad me dio unos cuantos para elegir, pero es tema que a él le interesa hablar. Que es el tema, ¿es realmente voluntad de Dios todo lo que nos pasa? Ese va a ser el tema. Por lo que estuvimos hablando, se refiere a que a veces uno usa erróneamente el término que algo es voluntad de Dios porque sucede. Pero hay cosas que son voluntad de Dios y hay cosas que son permitidas por Dios. Dios permite que pasen cosas malas, pero no es voluntad de Dios que pasen cosas malas, por ejemplo. Ese es el puntapié que le voy a dar nomás para el programa. Y bueno, despidiéndome hasta ese lunes, esperando que primero que nada el Señor sea bendiciendo a toda la audiencia, todos los que nos han estado escuchando, los que han participado, les agradezco mucho personalmente. Y a avisar que el programa que venía ahora, que tendría que haber empezado ahora, la palabra de la verdad, me avisaron que no iban a venir, así que por eso me extendí un poquito, pero la próxima vamos a terminar antes. Así que muchísimas gracias a todos y si Dios quiere nos vamos a estar viendo el lunes. Le agradezco también a Uli y estuvieron el joven Carlos Jara y Mariana Molina, que ya se han ido pero estuvieron ayudando también, así que les agradezco mucho. Este programa lo van a poder ver en YouTube, lo voy a subir a mi red social de Facebook, a Kimei Mora. No tengo un canal específico para eso, pero voy a andar subiendo los links por ahí para que lo quiera ver. Así que nada, hasta luego y muchas gracias.